Me llamo Ayera, y desde que tengo memoria, mi mundo se veía a través de una lente llamada Cassin. No era solo el vecino. Era el eje sobre el que giraba todo mi universo. Durante 10 años desde que mi familia se mudó a la espaciosa casa soleada junto a la suya en el tranquilo suburbio de Crestwood, mi vida había sido un satélite de su sol. Cada recuerdo, cada aspiración, estaba teñido del oro de su presencia. El verano que cumplí 18, esa lente se hizo añicos. No se rompió con un fuerte estruendo, sino con la suave y cruel cadencia de una voz perezosa que se filtraba desde la ventana entreabierta de un aula en una tarde abrasadora de julio. El aire estaba cargado con el olor a hierba recién cortada y la promesa de libertad. Los últimos vestigios del instituto finalmente habían quedado atrás. Debería haberme sentido ligero, sin cargas, pero una energía nerviosa y resbaladiza me zumbaba bajo la piel desde la noche anterior. Anoche Cassin me arrebató la inocencia. Soporté el dolor agudo y sorprendente, mis dedos aferrándose al algodón familiar de sus sábanas, pero en secreto, una alegría profunda y vertiginosa lo eclipsó todo. Después, tumbada en la oscuridad, con su brazo sobre mí posesivamente y su respiración lenta y regular contra mi cuello, pensé que mi amor secreto de 6 años finalmente, milagrosamente, se había convertido en algo real. Había repetido cada palabra susurrada, cada roce delicado, cada suspiro. Vi un futuro desplegándose ante nosotros, uno del que habíamos hablado durante años. Universidad juntos en el norte, un apartamento compartido en una ciudad que brillaba con luces frías y distantes, una vida construida codo con codo. Eso fue hasta el día siguiente. Regresaba a las taquillas de los mayores a buscar un libro de texto olvidado, con paso ligero y una sonrisa disimulada en los labios. Iba a sorprenderlo, a proponerle que fuéramos a tomar un helado como de niños. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de una risa masculina, estridente y familiar, provenía del laboratorio de física. Y luego una voz que reconocí tan bien como la mía. Bien hecho, Cass. Por fin te dejo que te abras. Me quedé paralizada, con la mano sobre la manija de la puerta. Mi corazón, que había estado revoloteando como un pájaro atrapado, pareció detenerse por completo. Una oleada de vergüenza me invadió y retrocedí un paso, lista para fundirme en el pasillo vacío y desaparecer. Entonces la voz de Cassin, impregnada de esa familiar y exasperante pereza, cortó el aire. Quiero ir tras la belleza de la escuela, pero temo que piense que soy demasiado inexperta. Así que primero practiqué mis habilidades con Alara. Las palabras no parecían palabras. Fueron como un golpe físico, un trueno en un cielo azul despejado que me dejó sin aliento y desorientada. Mi mente, antes llena de planes y sueños, se quedó completamente en blanco, aterradoramente vacía. En una tarde de verano tan abrasadora, de repente sentí un frío profundo y escalofriante que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La conversación en el aula continuó, una grotesca parodia de camaradería. Solo Cassin podía lograrlo. Incluso el timbre de clase fue solo un preámbulo. ¿No la hace eso como una de esas camareras de antiguas familias nobles? Cassin rió, un sonido que antes me pareció encantador. Oh, vamos. No es que haya perdido nada. Alguien más intervino con voz nasal y cruel. Sí, el timbre de clase es un poco delgado. Comparada con la belleza de la escuela, su figura es tan... Cassin, visiblemente molesto, lo interrumpió. El sonido de un libro al ser lanzado fue una puntuación aguda. Fue solo en el calor del momento. Todo conducía a ello. Además parecía que le costaba contenerse. Todos rieron disimuladamente, un sonido cómplice y desagradable. No pensé que el timbre de clase fuera del tipo reprimido. Jeje, el encanto de Cassin es demasiado peligroso. La carne ya está en tu plato. ¿Por qué no le das un mordisco? Lleva años persiguiéndote. Cassin por fin consiguió lo que quería. Apuesto a que se moría de ganas de abalanzarse sobre ti. La risa que estalló entonces fue más fuerte y áspera que antes, resonando en el pasillo estéril. Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Tenía los puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas como medias lunas. Todo mi cuerpo temblaba por el esfuerzo de no desplomarme allí mismo, en la puerta del aula. Se oyeron pasos acercándose desde el otro extremo del pasillo, el taconeo de una profesora. El sonido me devolvió a una terrible y humillante realidad.
No me encontraron aquí. Di media vuelta y huí presa del pánico con la vista nublada. Me refugié en el baño de chicas del primer piso, metiéndome en el último cubículo y cerrando la frágil puerta. Me deslicé hasta el suelo, la frescura de las baldosas contrastaba marcadamente con el calor febril de mi piel. La presa se rompió. Lágrimas de humillación y angustia brotaron de mí, incontrolables y silenciosas. Apreté la cara contra las rodillas, con los hombros temblando. Las palabras de Cassin, cada una de ellas, resonaban sin cesar en mi mente, un ciclo tortuoso que destrozaba el poco orgullo que me quedaba. Si no lo hubiera oído yo mismo, nunca habría creído que la misma persona que me abrazó con tanta fuerza anoche, que me besó con una pasión e intensidad que me dejó sin aliento, pudiera ser la que ahora dijera esas cosas. Así que incluso sin amor, la gente podía hacer cosas íntimas. Incluso en momentos de pasión y vulnerabilidad, la gente podía mentir. Lo que tontamente creía fruto del amor no era más que una broma grosera entre otras. Cuanto más lloraba, más me dolía, un dolor intenso y punzante que parecía no tener fin. Mi cuerpo temblaba sin control, como una hoja en medio de una tormenta de ilusiones destrozadas. Después de un buen rato, cuando las lágrimas se convirtieron en sollozos entrecortados, mi teléfono vibró en el bolsillo. La pantalla se iluminó con su nombre. Sentí una nueva oleada de náuseas. Abrí el mensaje. Ve a casa tú mismo. Mi clase tiene una fiesta esta noche. No es buen momento para llevarte. No respondí. Tenía los dedos entumecidos. Un momento después, recibí otro mensaje. No olvides comprar la pastilla del día después. Hoy estoy liada, pero debes tomarla. Pórtate bien. Me quedé mirando esos dos mensajes durante mucho tiempo. Desde el anochecer hasta el amanecer de ayer, Cassin me tuvo una y otra vez. Para cuando ambos estábamos completamente exhaustos, me abrazó y me susurró 2 veces antes de quedarse dormido. No estaba realmente preparada para tu primera vez. Me aseguraré de conseguirte algunos medicamentos mañana. Incluso me recordó que las chicas deben cuidarse, que la anticoncepción de emergencia era importante o podría dañarme el cuerpo. En aquel momento me aferré a esas palabras, integrándolas en la narrativa de su naturaleza cariñosa y responsable. Creí que por fin había encontrado mi felicidad, pero ahora la realidad me golpeaba con fuerza, como un mazazo en el frágil cristal de mi delirio. Me clavé las uñas en la palma de la mano, el dolor agudo fue una grata distracción del dolor en el pecho. Obligándome a dejar de llorar, me sequé la cara surcada de lágrimas con manos ásperas e impacientes y me recuperé. Tenía que salir de allí. Demasiado avergonzada para entrar en una farmacia y enfrentarme a una cajera maleducada, pedí la pastilla por internet, me temblaban los dedos al escribir la búsqueda. Esperé un buen rato después de que apareciera la notificación de entrega, escondida tras las cortinas, hasta que vi que la furgoneta del mensajero se alejaba. Solo entonces me atreví a escabullirme por la puerta principal y recoger el pequeño y discreto paquete del porche. De vuelta dentro con lágrimas frescas en los ojos, me tragué la pastilla con un vaso de agua del grifo y me desplomé sobre la alfombra del salón, sin fuerzas. Desde que me mudé al lado de Cassin, lo seguí como un rabo durante 10 años. Nunca imaginé cómo sería la vida sin él. Nunca me atreví. Pero de ahora en adelante sería solo yo. Afuera, tras los ventanales, las luces de la ciudad empezaron a parpadear al anochecer, y luego se apagaron al perder la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo estuve allí, vacía y entumecida, antes de que mi teléfono volviera a vibrar. Esta vez fue una videollamada de mi mejor amiga, Lina. Alara, ¿por qué no viniste a la fiesta de nuestra clase con Cassin esta noche? Sloan de la clase de humanidades sí apareció. Sin ti, está loca por él. Es asqueroso. Lina, siempre protectora, giró la cámara. La pantalla se llenó del caos tenue y estroboscópico de una sala privada en un club de lujo. Y allí, en un rincón oscuro, estaban Cassin y Sloan, la belleza de la escuela. Estaban sentados juntos con los cuerpos encorvados. Sloan vestía un top corto y una falda vaquera ajustada que dejaba ver su diminuta cintura y sus piernas largas y esculpidas. Los dos estaban sentados un poco apartados, con los rostros cerca, susurrando como amantes. Incluso a través de la pantalla pixelada y el bajo potente, la química entre ellos era innegable, una fuerza tangible.
Sentí una opresión en el pecho, una opresión dolorosa que me cortaba la respiración. Justo esta tarde Cassin dijo que quería conquistarla. Parece que ya lo había hecho. Durante un juego de verdad o reto, Sloan sacó una tarjeta que decía reto de flexiones. Chica abajo, chico arriba. Tenía que elegir un compañero. Como era de esperar, Cassin se ofreció de inmediato. Todos empezaron a vitorear y silbar. En la pantalla, Sloan, ruborizada, se tumbó obedientemente en el sofá. Cassin se incorporó sobre ella y, de un tirón, hizo docenas de flexiones. Durante todo el desafío mantuvo la compostura, evitando cuidadosamente cualquier contacto físico con ella. Pero al llegar a la última flexión, ya sea por agotamiento o a propósito, perdió fuerza y se desplomó sobre ella. El público gritó aún más fuerte y el ruido casi hizo volar el techo. Tanto Cassin como Sloan estaban visiblemente nerviosos, con las caras rojas. Entre los cánticos y risas entusiastas, Cassin simplemente se inclinó y la besó. Un beso francés apasionado y pleno delante de todos, como si nadie más lo hubiera hecho. El beso duró 3 minutos enteros antes de que finalmente se separaran, sin aliento y reacios. Durante esos largos 3 minutos miré la pantalla sin parpadear, tan entumecida que casi olvidé respirar. El dolor en mi pecho era como si me desgarraran por dentro. Quería llorar, pero había llorado tanto antes que mis lágrimas se habían secado, dejando tras de sí un desierto árido y doloroso. Es terrible. Alara, lo viste, ¿verdad? Estaban prácticamente fusionados. Está tan enamorado de ella. Lena suspiró y volvió la cámara a su rostro preocupado. Había salido de la habitación privada y se encontraba en un pasillo tranquilo. Alara, no me culpes. Si no te lo hubiera mostrado con tus propios ojos, nunca me habría soltado. Tenía la garganta tan seca que incluso emitir un sonido me costaba mucho. No, no te culpo. Mi voz era un susurro ronco. Solo me culpaba a mí mismo por haber sido tan tonto todos estos años. Pensé que solo porque siempre me permitían estar cerca de Cassin, ese lugar junto a él siempre sería mío. Simplemente no podía soportarlo más. ¿Cómo podía, sabiendo que me gustaba desde hacía tantos años, fingir inocencia y engañarme, dejándome hundirme cada vez más? Tú mismo lo viste. Espero de verdad que lo pienses bien. No dejes que desperdicie otros 4 años de tu vida en la universidad. Yo no lo haré, Lena. La interrumpí y mi voz recobró una nueva fuerza, una determinación tranquila y firme que desconocía. No me daré otra oportunidad. Respiré hondo, estremeciéndome. Lena, ya lo he decidido. Iré a la universidad en Etelgard contigo. Pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie todavía. Para no dudar, abrí mi portátil justo ahí, delante de ella. Sin dudarlo un segundo, entré al portal de solicitudes de la universidad. La fecha límite era en unas horas. Mi cursor se posó sobre mi primera opción. El prestigioso Instituto Tecnológico del Norte en Frostfall. La escuela con la que Cassin había soñado desde niño, la que habíamos prometido asistir juntos. Lo resalté con el dedo temblando sobre la tecla de borrar. Luego, con un clic final y decisivo, cambié mi primera opción a la Universidad de Etelgard, una prestigiosa universidad en la vibrante ciudad costera del sur. Lena estaba encantada. Llevaba años rogándome que solicitara plaza en la misma universidad. Pero cuando empezamos la preparatoria, ya le había hecho una promesa a Cassin. Acordamos trabajar duro juntos e ir a la universidad de sus sueños. Esa escuela tenía el programa de aviación que le encantaba desde niño. Aunque nunca me gustó el frío gélido del norte y no me gustaba mucho la universidad centrada en ciencias e ingeniería, me fijé esa meta durante los 3 años de preparatoria. Nuestras familias, que habían sido vecinas durante años, nos apoyaron para que solicitáramos entrar en la misma universidad. Todos, incluyéndome a mí, creíamos que Cassin y yo nos convertiríamos en pareja de forma natural al crecer. Pero ya no se me ocurría ni una sola razón para ir a Frostfall. O mejor dicho, después de todo lo ocurrido hoy, si seguía aferrado a Cassin como antes, me avergonzaría. Solo quería irme lo más lejos posible. A cualquier parte, siempre y cuando no fuera donde Cassin estaría. Él se dirigía al norte, así que yo iría al sur.
Antes de acostarme, llené la bañera con agua hirviendo con ganas de restregarme y borrar el recuerdo de sus caricias. Pero al desvestirme, los tenues moretones y marcas aún eran claramente visibles en mi piel, sombras moradas y verdes contra la tela pálida. Los recuerdos de la noche anterior volvieron a mi mente sin previo aviso. El calor abrasador de su piel contra la mía, los gemidos jadeantes junto a mi oído, el calor persistente en el aire. Negué con la cabeza con furia, intentando librarme de aquella locura. Entonces agarré la toalla de baño más áspera que encontré y me froté una y otra vez hasta que mi piel se tiñó de un rojo intenso y lleno de manchas, intentando torpe y desesperadamente borrar lo que ahora era el recuerdo más humillante de mi vida. El resultado fue un dolor intenso que me mantuvo despierto toda la noche, un recordatorio físico de mi propia estupidez. Como era de esperar, Cassin no volvió a escribirme. Y así se rompió la costumbre que habíamos mantenido durante 6 años, de decirnos buenas noches desde que recibimos nuestros primeros teléfonos. Quizás fue lo mejor. Tenía que terminar algún día. Que termine esta noche. No me dormí hasta casi el amanecer, cuando los primeros rayos de luz tiñeron mi techo de un dorado pálido, un nuevo día amaneciendo en una vida que se sentía terriblemente vacía. A la mañana siguiente seguía perdida en el paisaje fracturado e inquieto del sueño cuando sentí algo suave rozar mi frente. Fue como un beso, el fantasma de un sueño que ya estaba olvidando. Me desperté sobresaltado con el corazón latiéndome con fuerza, y vi una mandíbula afilada y familiar, y la inconfundible nuez de Adán que uno podría haber dibujado de memoria. Flotaba sobre mí el aroma de la colonia de cedro favorita de Cassin, pero con un ligero y desconocido toque de limón. Mi mente, aturdida por el sueño, luchaba por recuperar el aliento. Casi lo había olvidado. Cassin sabía la contraseña de mi puerta, un privilegio que se había ganado durante una década compartiendo meriendas después de clase y videojuegos prestados, y que ahora sentía como una profunda violación. Al ver que estaba despierta, se agachó aún más, con una sonrisa perezosa y segura en los labios mientras intentaba besarme. Giré la cabeza rápidamente con un movimiento brusco e instintivo, y empujé su pecho. «Bájate». Las palabras salieron entrecortadas. Me apresuré al otro lado de la cama, cubriéndome con el edredón como si fuera un escudo. Cassin se detuvo un segundo y luego se rió, un sonido bajo y exasperante. «¿Qué?». De repente tímido. Volvió a intentar agarrarme, pero retrocedí, golpeándome la cabecera con un golpe sordo. No respondí, simplemente me tapé la cabeza con la manta, creando un capullo oscuro y sofocante. No podía mirarlo. Cada rasgo de su rostro, antes tan querido, ahora parecía una máscara cuidadosamente elaborada. Suspiró, un sonido exagerado. «Ayera se está volviendo atrevida, ¿eh? No me despedí anoche. Incluso apagaste tu teléfono. Y ahora te escondes de mí». Era rápido, siempre lo había sido. Se metió bajo las sábanas, su cuerpo corpulento me sujetó con facilidad, sus brazos me rodearon con fuerza. El aroma a cedro y limón era abrumador. «Pórtate bien». «¿Cuántas veces te he dicho que no puedes saltarte el desayuno? Incluso fui a correr por la mañana a comprar tus bollitos de huevas de cangrejo favoritos. Hice una fila eterna para conseguirlos». Su voz era un murmullo en mi oído, un tono ensayado y persuasivo que siempre me había funcionado. «Entonces, ¿quieres levantarte y comer ya, o prefieres que te coma primero?». Su aliento era cálido, sus manos empezaron a recorrer mi espalda. Eso me devolvió a una claridad absoluta y dolorosa. Ya tenía a Sloan. La había besado anoche delante de todos. ¿Por qué seguía allí haciendo esto? Luché desesperadamente empujándolo contra su pecho, retorciéndome entre sus brazos. Pero con apenas 1,67 metros, no era rival para un hombre de más de 1,8 metros. Mis forcejeos eran patéticos y feudales. Él solo me abrazó con más fuerza, con un dejo de impaciencia en su voz. «¿Y ahora qué? ¿Estás loca? Solo porque no te llevé a esa fiesta anoche». Seguía operando bajo las viejas reglas. Las reglas donde mi enojo era algo pasajero y manejable. Una pequeña tormenta que podía capear con un poco de encanto. Me quedé en silencio con el cuerpo rígido. Hundió la cara en mi cuello y se rió, vibrando por dentro. «A ver si adivino, tu mejor amigo soltó la sopa, ¿eh?
Solo era un juego de fiesta. ¿En serio te pusiste celoso por eso? Sigue igual que siempre. Cada vez que hablo con otra chica, te pones todo de mal humor. Estaba furioso. Me faltaban las palabras, se me ahogaba la garganta. Entonces recordé un movimiento que había aprendido en una clase obligatoria de defensa personal. Una técnica de último recurso. Sin dudarlo, levanté la rodilla, apuntando con una precisión desesperada y furiosa. Un gemido agudo y gutural se le escapó. La presión que me apretaba se aflojó al instante. Mientras se doblaba de dolor, salté de la cama y sentí un palpitar salvaje en mis oídos. El ara siseó con el rostro rojo y contorsionado. No miré atrás. Tomé una sudadera con capucha de la silla, me la puse encima del pijama y huí a la sala, distanciándonos lo máximo posible. No podía quedarme en la misma habitación que él, y menos en mi dormitorio, el lugar de mi mayor humillación. Al poco rato Cassim también salió caminando rígido con una expresión que mezclaba molestia, dolor y una creciente confusión. Parecía agraviado y acusado injustamente. Tras una pausa larga y tensa, pareció recordar algo, sus ojos me escrutaron el rostro como si buscara una pista. «¿Verdad?», dijo con voz despreocupada, como si preguntara por el tiempo. «Te tomaste la pastilla ayer, ¿verdad? No la arruines. ¿Qué se supone que les diga a tus padres si pasa algo?». Se acercó a la mesa del comedor, cogió un vaso de leche de soja de la bolsa del desayuno que había traído y me lo dio. «Sé buena y come algo antes de que sigas enfadada. Tu estómago siempre ha sido sensible». No respondí ni le quité la leche de soya. Me quedé allí con los brazos cruzados, mirando fijamente un punto en la pared detrás de él. Se quedó allí torpemente sosteniendo la taza en el aire durante un buen rato. El silencio se alargó y se espesó entre nosotros. Finalmente perdió la paciencia. «¿Qué pasa esta vez, Alara?». Su voz era cortante con un deje de frustración. «Incluso una rabieta necesita una razón y un límite, ¿no?». Lo absurdo, la pura audacia finalmente me desataron la voz. Salió fría y plana, sorprendiéndome incluso a mí. «No valgo nada». Eso lo llevó al límite. Tiró la leche de soya sobre la mesa de centro. Usó demasiada fuerza. El vaso de plástico se quebró con un ruido espantoso y el líquido blanco y espeso se derramó, extendiéndose rápidamente por la alfombra de lana color crema. La mancha fue inmediata y oscura. «¿Qué demonios se supone que significa eso?», explotó alzando la voz. «¿Quién te crees que eres, Alara? Así que solo porque nos acostamos una vez de mutuo acuerdo crees que ahora puedes controlarme? ¿Sabes lo asfixiante que es esto?». Su voz era más áspera de lo que jamás había oído, cada palabra un cristal roto. Y así, la presa se rompió de nuevo. Mis lágrimas brotaron al instante sin previo aviso, un torrente cálido y silencioso por mis mejillas. Toda la vergüenza y humillación de los últimos días volvieron con fuerza, refrescadas por la ira. Cassim, claramente no esperaba una reacción tan feroz y silenciosa. Se quedó paralizado, y su ira se disipó en una expresión de aturdimiento y desconcierto. Verme llorar, llorar de verdad, no solo hacer pucheros, pareció desarmarlo. «Lo siento», dijo con un suspiro de frustración, pasándose una mano por el pelo. «Bebí demasiado anoche». Eso estuvo fuera de lugar. Se agachó a mi lado, poniéndose a mi altura gracias a su altura. Extendió la mano, ahora con delicadeza, para secarme las lágrimas. Retrocedí como si me quemara. Su mano colgaba allí, suspendida en el aire entre nosotros, una representación tangible del nuevo abismo infranqueable. El rechazo era evidente en mis ojos, y vi un destello de algo desconocido en su dolor, tal vez, o confusión. Justo cuando estaba a punto de volver a hablar, su teléfono vibró con insistencia sobre la mesa. Miró la pantalla una vez. Su expresión se ensombreció y apretó la mandíbula. Se levantó de golpe interrumpiendo el momento. «Tengo algo que hacer», dijo con tono despectivo. «Cálmate sola. Ya estás en la universidad. No puedes seguir portándote como un niño para siempre. ¿Quién va a aguantar eso?». Se fue sin decir una palabra más, la puerta principal se cerró con un chasquido que resonó por toda la casa silenciosa.
La única evidencia de su visita era la bolsa de bollos fríos y la mancha oscura que se extendía en la alfombra. Ni media hora después, mi teléfono vibró. Era una captura de pantalla de Lena. La nueva publicación de Sloan en sus redes sociales. El pie de foto decía: tenía hambre y zas, apareció un desayuno mágico. Siento que mi crush y yo por fin estamos en sintonía. La foto adjunta era de un panecillo de huevas de cangrejo, de la misma marca, empaque y distintiva caja roja que Casen había dejado en mi mesa. No respondí. Simplemente me sequé las lágrimas en silencio, me arrodillé y empecé a limpiar la leche de soja derramada. Froté y froté con un paño húmedo, pero para mi consternación, la mancha ya había penetrado profundamente en las fibras de lana. Por mucho que hiciera, no salía. Cuanto más frotaba, más blanca y fea se volvía. Frustrado, finalmente me di por vencido, haciendo una bola con la alfombra arruinada. Terminé tirándola entera a la basura. No importó. Había sido un regalo de todos modos. Casen y sus padres se lo habían traído de un viaje a Marruecos tras pasar una tarde entera en un mercado concurrido escogiéndolo para mí. Mientras lo hacía, impulsado por una energía decidida y sombría, empecé a reunir todo lo que Casen había dejado en mi casa. Todos los regalos, grandes y pequeños. El oso de peluche de la feria cuando teníamos 14 años, la pulsera de plata de la Navidad pasada, el montón de novelas de ciencia ficción que insistió en que leyera. Todas las fotos nuestras juntos, enmarcadas o pegadas en la nevera con imanes. Nuestras sonrisas se congelaron en un tiempo de dichosa ignorancia. Todo lo que tenía que ver con él. Pasé el día entero analizándolo todo con movimientos metódicos y entumecidos. Llené 3 bolsas de basura grandes. Supuse que él tampoco querría nada de esa basura. Era solo utilería de una obra que había terminado mal. Después de ese día, Casen no volvió a contactarme ni una sola vez. Supuse que todo iba bien con la belleza de la escuela. O tal vez solo esperaba que yo lo contactara primero como siempre. Cada vez que habíamos discutido, siempre había sido yo quien cedía primero, sin excepción. Yo era quien le enviaba el mensaje conciliador y quien aparecía en su puerta con su café favorito. Pero esta vez no lo busqué ni lo iba a hacer. Bloqueé su número y todas sus redes sociales. Cambié el código de seguridad de mi casa, los pitidos de los nuevos números eran como cerraduras que cerraban una nueva vida. Borré todas mis antiguas redes sociales, los fantasmas digitales de mi antiguo yo. Después de hacer todo eso, llamé a mis padres, que estaban de viaje de negocios, y les dije que quería pasar las vacaciones de verano con mi tía en California. Mi plan era quedarme allí hasta que empezara el semestre e ir directamente a la Universidad de Etelgard con Lina. Aparte de Lina, nadie más sabía que me había cambiado de universidad. Era la manera perfecta de evitar cualquier posible encuentro con Casen. Por teléfono mi madre me bromeaba. Ah, ¿ahora Casen y tú se van de vacaciones juntos? Su voz era suave como si, sin darse cuenta, estuviera retorciendo el cuchillo. Inventé una excusa endeble para negarlo. No quería explicar demasiado, poner en palabras la verdad, confusa y humillante. Simplemente le dije que quería pasar tiempo con mi tía y mi abuela, que vivían cerca. Le rogué a mi padre, quien se encargaba de todos nuestros viajes, que me consiguiera el vuelo más rápido posible. Planeaba irme esa misma noche, huir de la escena del crimen. Pero justo al salir por la puerta con mi maleta rodando, me encontré con la madre de Casen junto a las puertas de hierro forjado de nuestra comunidad de villas. Estaba paseando a su pequeño Pomerania, Buster. Me saludó con cariño, con la cara iluminada. Alara, ¿qué haces aquí sola? ¿No vino Casen a recogerte? ¿No dijo que te llevaría a Nueva Zelanda a esquiar? Que lo disfrutes, ¿vale? La tía apoya totalmente tu viaje. Parpadeé, confundida. Durante nuestro último año de preparatoria, le había comentado casualmente a Casen que quería experimentar el invierno en el hemisferio sur, ir a esquiar a Nueva Zelanda. Había sido un capricho pasajero, una fantasía. Pero después de todo lo que había pasado entre nosotros, ¿cómo íbamos a viajar juntos? La desconexión entre su realidad y la mía era abrumadora. El tiempo apremiaba, mi transporte al aeropuerto me esperaba. Así que le di una respuesta vaga y evasiva y me apresuré a irme.
El peso de sus palabras bien intencionadas me parecía otra cadena que tenía que romper. Lo que no esperaba era encontrarme con Kasen en el aeropuerto. Estaba allí con un grupo de amigos, un grupo ruidoso y bullicioso cerca de la zona de salidas internacionales. Sloane estaba entre ellos, luciendo elegante y sin esfuerzo con ropa de viaje. Kasen llevaba un bolso de diseñador en una mano, sin duda suya, y la rodeaba por la cintura con el otro brazo. Caminaban al final del grupo. De vez en cuando Sloane levantaba la cabeza para decirle algo, y él se inclinaba para escuchar atentamente, sonriendo y asintiendo. Así no era como solía ser conmigo. Kasen siempre había sido mucho más alto que yo. Desde pequeño hasta ahora, tenía que ponerme de puntillas solo para hablarle a los ojos. Normalmente solo sonreía y me daba palmaditas en la cabeza, llamándome enana. Resulta que por alguien que de verdad le importaba, estaba dispuesto a bajar la cabeza. Respiré hondo, el aire estéril y reciclado del aeropuerto me llenó los pulmones. Me dije a mí misma que debía tener un poco de respeto por mí misma. Lo que él hiciera ya no tenía nada que ver conmigo. Si empezaba a darle demasiadas vueltas, me daría una bofetada. Por desgracia, solo había un camino hacia las puertas de embarque internacionales, así que no tuve más remedio que seguirlas desde lejos, cabizbajo, con la esperanza de mimetizarme con la multitud. Finalmente llegamos a una bifurcación en el pasillo. Kasen parecía un poco distraído. Hizo varias llamadas con el teléfono pegado a la oreja, pero ninguna parecía conectar. No dejaba de juguetear con el teléfono, frunciendo el ceño. Finalmente le pidió prestado el teléfono a uno de sus amigos y se dirigió al baño, con el rostro visiblemente ensombrecido. Unos minutos después, mientras revisaba nerviosamente el estado de mi vuelo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido con un prefijo local. Un miedo frío me invadió el estómago. Respondí, Alera, esta vez sí que estás hecha un berrinche, ¿eh? Era él. Su voz sonaba tensa, furiosa. No escribo. ¿No me contestas? En serio, incluso me bloqueaste. Estaba despotricando sin darme oportunidad de responder. Si tienes agallas, no me vuelvas a escribir. Veamos cómo sobrevives en Frostfall. Completamente solo. A ver quién te cuida. Su tono era áspero y acusador, cada palabra buscaba herir. Guardé silencio apretando el teléfono con más fuerza. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que lo había oído todo? ¿Que no iba a Frostfall? No me salían las palabras. Al parecer mi silencio lo enfureció aún más. No voy a malgastar palabras contigo. Solo agrégame de nuevo. Me voy al extranjero con unos amigos un par de días. Puede que no haya cobertura telefónica. No te preocupes por eso después. Ni siquiera me molesté en poner los ojos en blanco. La amenaza era vacía, la preocupación fingida. Simplemente colgué presionando el botón de colgar. Entonces apagué mi teléfono por completo, cortando la última conexión. Desde lejos vi a Kasin regresar a la sala de espera, con el ceño fruncido más que nunca. Furioso agarró a Sloane de la muñeca y salió furioso hacia la puerta de embarque izquierda, la que conducía a los vuelos a Nueva Zelanda y Australia. Solté un largo y cansado suspiro y giré a la derecha hacia la puerta de embarque para mi vuelo a San Francisco. Al alejarme no miré atrás. Había dado el primer y más difícil paso. Estaba dejando atrás a Alair, el satélite. Aún no sabía en quién me convertiría. Pero por primera vez en mucho tiempo, el camino que tenía por delante era mío y solo mío. California fue un shock para el sistema en el mejor sentido de la palabra. El aire en la casa de mi tía, en los suburbios de San José, olía a eucalipto y tierra húmeda. Nada que ver con el aroma a cloro y cuidado de Crestwood. La luz también era diferente, un dorado brillante e implacable que desvanecía los colores y proyectaba sombras largas y definidas. Era un paisaje que no me traía recuerdos de Cassian. Durante los primeros días, me moví a través de las horas aturdido, como un fantasma en la alegre y desordenada casa de mi tía. Mi tía Maya era la hermana menor de mi madre, una artista de espíritu libre que trabajaba con metal recuperado y me hacía preguntas como, ¿qué sientes hoy en tu corazón, Alair? ¿Un nudo de alambre enredado o una sábana suave y fresca? No se inmiscuía en Cassian, por lo que le estaba profundamente agradecida.
Simplemente me dejaba en paz, ofreciéndome cuencos de fruta vibrante y una compañía tranquila en su estudio bañado por el sol. Me mantuve ocupado tal como lo había planeado. La ayudé a revisar contenedores de chatarra para un nuevo proyecto. El trabajo físico fue un bienvenido entumecimiento para mi mente. Di largos paseos sin rumbo por el barrio, las calles desconocidas eran una barrera deliberada contra mis pensamientos errantes. Y no volví a agregar a Cassion a ninguna plataforma, por mucho que Lina me informara que lo intentaba. Aún así las actualizaciones me llegaban, como un eco fantasmal de una vida que intentaba abandonar. Lina, mi fiel informante, me enviaba fragmentos. Al parecer, Cassion y sus amigos pasaron varios días en Nueva Zelanda. Por alguna razón desconocida, se había vuelto muy activo en redes sociales, publicando actualizaciones a diario. Esto era completamente inusual. El Cassion que conocía apenas publicaba una vez cada pocos meses. Ahora mi teléfono se llenaba de mensajes de Lina. Mira esto. Literalmente está saltando de una montaña. Era un vídeo de él haciendo parapente, una pequeña mancha contra un enorme pico nevado. Otro día. Alerta de cena elegante. ¿Desde cuándo le importa la presentación de la comida? Y sobre todo eran fotos de grupo divertidas con sus amigos, todo sonrisas y poses graciosas en estaciones de esquí. En todas, él y Sloan estaban prácticamente pegados, inseparables. Aunque no quería que me importara, de alguna manera las actualizaciones siempre me llegaban. Gente de nuestro instituto, intencionalmente o no, me enviaba mensajes. Oye, ¿por qué no estás en Nueva Zelanda con Cassion? No sabía qué responder, así que les dije que había surgido un problema con mis familiares en Estados Unidos. Solo Lina lo llamaba sin escrúpulos abiertamente. Todos los demás lo evitaban con cautela, pero me di cuenta de que empezaban a darse cuenta de la verdad. El lugar a su lado en todas esas fotos, el que había sido mío durante tantos años, ahora estaba ocupado por otra persona. Cada vez que Lina me mostraba esas fotos, mantenía una expresión de calma, una máscara de indiferencia que poco a poco iba aprendiendo a usar. Pero en el fondo, algo siempre se retorcía y dolía. Él fue mi primer amor, la persona a la que había amado con sinceridad y fervor durante muchísimo tiempo. En la tranquilidad de la noche, tumbada en la desconocida habitación de invitados con sus sábanas perfumadas con lavanda, a veces me derrumbaba, sintiéndome patética y desconsolada. A veces la amargura me subía a la garganta, aguda y acre. Pero cada vez que recordaba el tono cruel e indiferente de su voz en aquella aula, me daba una bofetada mental. Una y otra vez me recordaba a mí misma: Alara, no seas patética. No des más pena. Solo aguanta. Aguanta un poco más. Una vez que pases la fase de abstinencia, todo mejorará. No hablamos durante un mes entero. Fue la guerra fría más larga que habíamos tenido desde el día en que nos conocimos. Un silencio que nos pareció aterrador y liberador a la vez. Pero la distancia y el tiempo son, sin duda, los mejores remedios. Las punzantes y dentadas aristas del dolor comenzaron a suavizarse, desgastadas por el sol de California y el ritmo tranquilo de la vida de mi tía. El nudo constante y ansioso en mi estómago comenzó a aflojarse. De alguna manera, estaba superando lo peor. Justo cuando Cassim finalmente, por fortuna, comenzaba a desaparecer de mis pensamientos, encontró la manera de volver. Estaba ayudando a mi tía a plantar suculentas en su jardín, con las manos cubiertas de tierra rica y oscura, cuando sonó el teléfono. Era otro número desconocido, esta vez con un prefijo internacional. Se me encogió el corazón. Lo sabía. Dejé que saltara el buzón de voz. Sonó otra vez. Y otra vez. Al cuarto timbre mi tía me miró con curiosidad. Me sequé las manos en los vaqueros y respondí con cautela. Hola. Alara, guau. Mírate. Su voz vibraba con familiaridad, incluso con la estática de una mala conexión. Fue más ligero que la última vez, intentando una broma casual que no tuvo éxito. Me dejaste y te fuiste a Estados Unidos, pasándotelo en grande. Si no vuelves pronto, se acabaron las vacaciones de verano. ¿Olvidaste que prometiste ir de viaje conmigo? Quizás fue porque hacía tanto que no hablábamos, pero bajo las quejas forzadas, su tono sonaba inusualmente vacilante, casi nervioso. Aún así, no tenía ganas de hablar con él.
El sonido de su voz me devolvió la humillación en una oleada nauseabunda. Justo cuando estaba a punto de colgar, me llegó otra voz, cálida y familiar. Alara, cariño, ¿te lo estás pasando bien? Era la madre de Cassin. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella siempre había sido amable conmigo como si fuera de la familia. Cassin, ese niño nunca me cuenta nada. Acabo de enterarme de que se pelearon. No se lo guardes rencor, ¿vale? Cuando vuelvas, haz que se disculpe como es debido. Siguió parloteando sin darse cuenta. Por cierto, Cassin recibió hoy su carta de admisión a la universidad. El tuyo también debería llegar pronto. ¿Cuándo piensas volver a casa y celebrarlo? Mi tía te tiene preparada una sorpresa. No me atreví a colgarle. Tía, no pienso hacer una fiesta, dije en voz baja. Mis padres están liados viajando por todo el mundo y mis familiares pueden organizar una reunión en línea. Probablemente no vuelva a Crestwood pronto. Probablemente iré directo al campus cuando empiecen las clases. Ni siquiera había terminado cuando volvieron a llamar a Cassin. Su respiración era agitada, el tono indeciso había desaparecido. Incluso sobre la vasta extensión del Pacífico podía sentir la ira que irradiaba. Alara, ya rebajé mi orgullo y te contacté. ¿Cuánto tiempo planeas estar de mal humor? Las palabras quedaron cuadriculadas. Si aún no regresas, no me culpes por ir a Frostfall sin ti. Colgó ese hilo en el aire frío y mordaz. Al no obtener la respuesta que esperaba, añadió, piénsalo bien. No te arrepientas después. Colgué sin decir palabra y bloqueé el nuevo número inmediatamente. Me quedé allí un buen rato, mirando las suculentas de un verde vibrante, sus hojas duras y cerosas eran un testimonio de resiliencia. Entonces decidí dar un paseo para quitarme el frío de su voz. Solo para que mi teléfono sonara de nuevo, esta vez con la cara de mi madre destellando en la pantalla. Respondí por vídeo forzando una sonrisa. Alara, llegó tu carta de admisión. La cara de mi madre sonreía, pero pronto se transformó en confusión. Pero, cariño, aquí dice la Universidad de Etelgard. Se acabó la farsa. Vieron el nombre de la universidad y mis padres finalmente se dieron cuenta de que había cambiado mi primera opción. Se quedaron atónitos. Alara, ¿por qué no lo hablaste con nosotros primero?, preguntó mi madre con el ceño fruncido. ¿Sabe Cassin de esto? Su madre me preguntaba esta mañana si también habías recibido tu carta. Mi padre se inclinó hacia la cámara, con el rostro preocupado. Cariño, ¿vas a Etelgard sola? ¿Cómo vamos a estar tranquilas? ¿No te aterra el calor y las cucarachas? ¿De verdad vas a sobrevivir en el sur? No me llames en plena noche para que te atrape bichos, ¿eh? Puse los ojos en blanco, y una risa sincera brotó a pesar de la tensión. Así que les repetí un montón de razones por las que esta universidad era la opción ideal, repitiendo el discurso que había practicado mentalmente. El programa de biología marina es de primer nivel y las oportunidades de investigación son justo lo que busco. Y les aseguré que estaría con Lena para no estar solo. Pero seguían sin convencerse. Tú y Cassin se pelearon y se escaparon a otra ciudad. Es un poco exagerado, ¿no crees? Mi mamá insistió. ¿Y si te arrepientes en unos días y quieres ir a buscarlo? ¿Y entonces qué? No tendrás dónde llorar. Exacto, intervino mi padre. Estarán en ciudades separadas durante 4 años. Cuando pasaste solo 2 semanas en casa de tu abuela durante las vacaciones de verano, ya llorabas por volver a casa y verlo. Cuanto más hablaban, peor me sentía. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me pintaban como la misma chica dependiente y enamorada que ansiaba dejar atrás. Así que finalmente se lo conté todo con voz tranquila pero firme. Mamá, papá. Cassin ahora tiene novia. Estar cerca de él ya no sería apropiado. Respiré hondo. Tengo mi propia vida que vivir. No quiero simplemente existir en su mundo. Así que, por favor, apoya mi decisión y manténlo en secreto por ahora. Mis padres intercambiaron miradas en la pantalla, una conversación silenciosa se desarrollaba entre ellos. La fila permaneció en silencio un buen rato. Por fin, asintieron.
Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y aceptación reticente. Está bien, cariño, dijo mi mamá suavemente. Es tu vida. Lo único que pidieron fue que volviera pronto a casa. Con el semestre acercándose, querían pasar más tiempo conmigo antes de irme a Etelgard. Mi mamá mencionó que después de que Casen recibiera su carta de admisión al Instituto del Norte, se fue de viaje con sus amigos al día siguiente. No había estado en casa en días. Mientras tanto, la madre de Casen seguía preguntando por mi fecha de regreso. El día que volé de vuelta a Crestwood, estaba preparado para el impacto. Mis padres, ambos vestidos de manera informal, algo que me pareció extraño para una simple recogida en el aeropuerto, me estaban esperando. Aún aturdido por el largo vuelo, parpadeé para despertarme al salir de la terminal, solo para darme cuenta de que no conducían a casa. ¿A dónde vamos?, pregunté con la voz ronca por el sueño. Pensamos sorprenderte, dijo mi madre con un tono demasiado alegre. Antes de que pudiera decir nada más, me tomó de la mano y me condujo a través de las puertas de latón pulido del Hotel Grand Crestwood. Y allí, junto a la imponente fuente de mármol del vestíbulo, lo vi. Me quedé paralizada. Vestía un traje azul marino oscuro, perfectamente entallado, y se apoyaba con naturalidad en el borde de la fuente. Alto y aplomado, parecía una persona completamente distinta al chico de vaqueros y camiseta. Solo habían pasado las vacaciones de verano, pero los últimos vestigios de su aura juvenil habían desaparecido, reemplazados por una belleza angulosa, casi severa. Se veía exactamente como lo había imaginado como hombre algún día. Sentí un nudo en el pecho. Había pasado tanto tiempo evitando este momento y ahora se derrumbaba sin previo aviso. Mi mamá se acercó y susurró: Elara, hoy es el banquete de graduación de Casin. Como aterrizabas hoy, decidimos venir directamente. Mi papá añadió: no querías una fiesta para ti, ¿verdad? Bueno, Casin, muy considerado, les pidió a sus padres que programaran su celebración para que coincidiera con tu fecha de regreso para que ambos pudieran celebrarla juntos. Casin, al percibir nuestra presencia, se giró con naturalidad y sus ojos se encontraron con los míos. El corazón me dio un vuelco. Aunque me había preparado para este momento en California, verlo ahora, al ver la familiar intensidad de su mirada, todavía me hacía dudar. Pero Casin se adelantó. Estaba a punto de caminar hacia nosotros cuando Sloan apareció de repente. Una visión con un vestido de noche plateado que se ceñía a cada curva. Ella lo tomó del brazo sonriendo dulcemente y lo acercó para saludarme. Elara, has vuelto. Su voz era como la miel. ¡Qué maravilla! Por fin puedo conocerte oficialmente. Siempre te he visto con Casin y aunque estábamos en clases diferentes, nunca tuve la oportunidad de hablar contigo. Qué lástima, de verdad. Estaba siendo tan amable que no pude ignorarla. Forcé una sonrisa, asentí y respondí: Casin parecía incómodo. Murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que lo oyera. ¿Qué más da? Es una niñata mezquina a la que le encantan los berrinches. Luego directamente a mí, pensando sinceramente que se había escapado a Estados Unidos y no volvería. No respondí. No sabía cómo. Me miré. Camiseta blanca, vaqueros, zapatillas de lona. Mi pelo estaba hecho un desastre después del avión. Parecía que acababa de volver de un reparto, de pie junto a la brillante perfección de Sloan. Mi mamá, al notar la diferencia, de repente recordó algo. Se inclinó y susurró: que preparé un vestido. Ve al baño y cámbiate luego. Asentí y luego negué con la cabeza. No hace falta. Mi voz era tranquila pero firme. Yo no era la estrella del espectáculo. Era un espectador, un invitado inesperado en mi propia despedida. Casin me miraba fijamente con una mirada indescifrable. La mirada de Sloan nos pasó de uno a otro, percibiendo claramente la tensa y silenciosa corriente que corría bajo la superficie. El ambiente era sofocante. Por suerte llegaron algunos invitados más justo en ese momento. Sloan rápidamente acercó a Casin para saludarlos, asumiendo sin problemas el papel de anfitriona. Aproveché la oportunidad y arrastré a mi madre hacia el interior del salón de banquetes, lejos de la dolorosa luz de los reflectores. La fiesta de graduación de Casin fue una tortura exquisita.
El salón era precioso con una iluminación tenue y arreglos florales en cascada, lleno del suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de la porcelana fina. Era una reunión de familiares y amigos cercanos, así que no había mucha gente, lo que significaba que no había dónde esconderse. Los amigos que me reconocieron se quedaron atónitos, con una sonrisa que se desvaneció por la visible sorpresa. Simplemente sonreí y los saludé, fingiendo no tener ni idea del motivo de su sorpresa, pero la curiosidad y la compasión en sus ojos eran inconfundibles. Ni siquiera cuando salí a la terraza a recuperar el aliento, buscando un momento de respiro en el fresco aire de la tarde, pude escapar. La terraza estaba vacía, pero las voces del pasillo se filtraban con claridad a través de una ventana abierta. Pensé que Ayera y tú habían terminado por lo del timbre del colegio. Era un amigo de Cassin, con la voz un poco arrastrada por el champán. ¿Qué? Seguía sin soltarte y vino a buscarte. Oí a Cassin soltar un suave bufido desdeñoso. Solo estás siendo infantil. Espera un par de días. Ya lo superará. Después de todos estos años, ¿de verdad crees que me dejaría de lado? Uno de ellos, un tipo llamado Mark que siempre me había parecido decente, suspiró. La verdad es que Ayera es genial. Llevan tanto tiempo juntos y ella los escucha tanto que todos nos da un poco de envidia. Así que, por un lado, un amor de la infancia. Por el otro, la chica de tus sueños. Renuncias a lo que renuncies, es una pena. ¿Y qué planeas hacer? Cassin guardó silencio un momento. La pausa se alargó y contuve la respiración, pegado a la fría piedra del balcón. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron como fragmentos de hielo. Para ser sincero, Ayera también es increíble, pero aún así se siente como una pérdida. Soy joven. ¿Qué hombre solo tiene una mujer en toda su vida? Ver todo tu futuro de un vistazo es aburrido. Tengo que explorar un poco, pero eso no significa que no pueda volver. Siempre habrá alguien en casa, dejando las luces encendidas. Mark se quedó en silencio y luego soltó una risita hueca. Eres un imbécil. No pude escuchar más. La metáfora al fiel que mantenía viva la chimenea del hogar mientras salía a explorar, me repugnaba. Me alejé silenciosamente de la terraza, de vuelta al bullicio de la fiesta. La brisa nocturna no calmaba la fiebre de humillación e ira que me azotaba la piel. Solo me odiaba por haber sido ciega en el pasado, por amar a alguien que veía mi devoción como una red de seguridad conveniente. La cena fue una agonía especial. La madre de Cassin, en cambio, estaba encantada de verme. En nuestra mesa, estaba demasiado cerca de la mesa principal donde Cassin y Sloan se sentaban, no dejaba de mimarme. Ayera, el aire en Frostfall es muy seco. Mañana, deja que Cassin te lleve al centro comercial y te compre productos hidratantes para la piel. No será necesario, tía, respondí con voz tranquila. Frostfall tiene muchos centros comerciales y comprar en línea es muy conveniente. Se rió y se volvió hacia mi mamá. Cuando compré juegos de cama para el dormitorio de Cassin, también preparé el juego de Ayera. Una para cada estación. Sobre todo con esos duros inviernos del norte elegí las gruesas. También compré varias chaquetas de plumas. Estás ocupado con el trabajo, así que no tienes que preocuparte por preparar nada más para Ayera. Mi mamá se veía muy incómoda. Claramente estas pesadas prendas de invierno serían inútiles en el clima subtropical de Etelgard. Pero como no quería avergonzarla, le dio las gracias cortésmente. Con el rabillo del ojo vi que la sonrisa de Sloan se tensaba, con los nudillos blancos al agarrar su copa de champán. Pero la madre de Cassin no pareció darse cuenta. Continuó hablando con cariño, como si nos hablara a Cassin y a mí como si fuéramos una sola persona. Cuando estén en Frostfall, serán los más unidos. Cassin, debes cuidar bien de Ayera. Ya no la molestas más. Entendido. Cassin me miró con desdén desde el otro lado de la mesa. Ahora tiene alas. No me necesita. Puede volar sola. El ambiente en nuestra mesa se congeló. La alegría forzada se evaporó, dejando un silencio tenso. Entonces Sloan de repente esbozó una sonrisa afilada. Tía, mi escuela también está en Frostfall. No te preocupes. Cuidaré bien de Cassin. Hizo una pausa y me miró fijamente.
Y además que ayer esté en Etelgard es bastante incómodo, ¿no? Antes de que pudiera terminar, las expresiones de Cassin y sus padres cambiaron. Etelgard, exclamaron todos al unísono, mirándome fijamente. Sloan se sobresaltó. ¿No lo sabías, Cassin? Fingió inocencia a la perfección. Los resultados de admisión se publican en la escuela. Muy bien. No has vuelto, ¿verdad? Todos en las mesas de alrededor se habían girado para mirar. Bajo la presión de sus miradas, asentí en silencio y con rigidez. Mi mamá intervino con voz tensa. Ayer decidió a última hora cambiar de opinión. Quiere estudiar en Etelgard. La universidad es excelente y ofrece un programa que le apasiona. Cassin no lo podía creer. Se levantó tan bruscamente que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Se acercó a nuestra mesa y me agarró la muñeca con fuerza. Ayera, ¿no vas a la misma universidad que yo?, preguntó en voz baja y amenazante. Te vi rellenar la solicitud. Su agarre me dolió. La impresión de su tacto, la ira en sus ojos y el peso de las miradas de todos me hicieron dar vueltas la cabeza. Frustrada, espeté, retirando la mano de un tirón. Sí, voy a Etelgard. ¿Qué te importa? Cassin me miró con total incredulidad y soltó una risa fría y furiosa. Tienes que estar bromeando. ¿La chica que me salta encima en cuanto ve una cucaracha? ¿Te atreves a ir a Etelgard? El desprecio en su voz fue una paliza pública. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Encontré la foto de mi carta de aceptación y le acerqué la pantalla. Compruébalo tú mismo. Cassin tomó el teléfono con los nudillos blancos. Hizo zoom repetidamente sobre el sello de la universidad que llevaba mi nombre, mirándolo fijamente durante un largo y horrible silencio antes de soltar otra carcajada furiosa. Entre las exclamaciones de asombro de quienes nos rodeaban, me agarró de la muñeca de nuevo, esta vez con más fuerza, y me sacó a rastras del salón de banquetes. Me llevó a un pequeño salón vacío junto al pasillo principal y cerró la puerta de golpe. Apoyándose en él, bloqueó mi única salida y me miró con el pecho agitado. Elara, increíble. Escupió las palabras. Solo por ser mezquino, romperías nuestra promesa e irías a la universidad en Etelgard. Levanté la cabeza, obligándome a ser valiente y enfrentarlo. La chica sumisa que se habría derrumbado bajo su ira se había ido. Tengo mis propios pensamientos. ¿Por qué debería dejar que dictes mi vida? Di un paso más cerca, mi voz bajando a un susurro venenoso. Cassin, pregúntate, ¿estás enojado porque rompí nuestra promesa o porque ya no seré tu apoyo incondicional? Cassin palideció y sintió un tic en la mandíbula. ¿Qué significa eso? Tienes que decirlo así. Ya somos adultos. Esa noche no fue consensual. ¿Sigues obsesionado con eso? Me sentí humillado de nuevo, pero le sostuve la mirada con terquedad, negándome a dejar que me avergonzara. Cassin, si te gustara otra persona, podrías haberlo dicho. No soy descarada. No me aferraría a ti. Pero no lo hiciste. Y aún así me viste lanzarme hacia ti como una polilla a la llama. Se sintió bien, ¿verdad? Tener ese poder. Todavía no lo entendía. O no quería. La gente no se despide hasta que pierde toda esperanza, dije en voz baja, con la verdad doliendo en el pecho. Se puso rojo y se tambaleó ligeramente como si lo hubiera golpeado. ¿Qué dices? Escúchate. No pudo terminar la frase. La fachada se estaba resquebrajando. Alara, nos conocemos desde los 8 años. Ahora tenemos 18. Si decides traicionar lo que teníamos, entonces ya ni siquiera somos amigos. Esas fueron sus últimas palabras antes de abrir la puerta de golpe y salir furioso, dejándome sola en la silenciosa y opulenta habitación. La amenaza flotaba en el aire, pero ya no tenía poder sobre mí. La amistad que amenazaba con romper había sido una mentira durante mucho tiempo. Desde ese día hasta que me fui a la universidad, no volví a ver a Cassin. Lena me envió una captura de pantalla del anuncio oficial de su relación con Sloan unos días después. Ni siquiera lo abrí. Borré el mensaje inmediatamente.
Revisé mis redes sociales y contactos, bloqueando a todos los amigos que lo conocían. Ya no tenía sentido seguirle la pista. Estaba harta de ser una simple espectadora en su vida. Solo el día que volé a Etelgard me lo encontré por última vez por pura y cruel suerte. Estaba en el aeropuerto, de pie junto a Sloan en el mostrador de facturación. Al pasar nuestras familias, saludó a mis padres con frialdad, pero no me miró ni una sola vez, con la mirada fija en un punto distante por encima de mi hombro. Nos separamos sin mirar atrás, dos desconocidos con caminos distintos. Pero justo antes de cruzar la puerta de seguridad, giré la cabeza para echar un último vistazo. Lo vi subir también de espaldas a mí. Entonces, como si sintiera mi mirada, miró por encima del hombro. Me dirigió una última mirada fría, una mirada llena de una mezcla confusa de ira y algo que parecía pérdida, y luego desapareció entre la multitud sin mirar atrás. La persona que una vez fue el centro de mi mundo se había ido de mi vida para siempre. Nuestros caminos finalmente e irrevocablemente se habían separado. Así que de ahora en adelante también te deseo lo mejor. Lo susurré en mi corazón. Después de eso, durante muchísimo tiempo, no volvimos a saber nada el uno del otro. Incluso les había dicho a mis padres, sin rodeos, que no volvieran a mencionarme a la familia Casen. Era hora de empezar a vivir mi propia historia. Etelgard no era solo una ciudad nueva. Era un planeta nuevo. El aire era una manta densa y cálida, impregnada del aroma a sal del mar y la dulzura empalagosa del jazmín nocturno. Los sonidos eran una sinfonía caótica de zumbido de motos, bocinas lejanas de barcos y la melodiosa e incomprensible cadencia del dialecto sureño. Fue una sobrecarga sensorial que exigió mi atención, sacándome por la fuerza del entumecimiento que me había creado. La Universidad de Etelgard era un campus extenso y vibrante, un mundo aparte de la imagen fría y austera que tenía del Instituto del Norte. Allí los edificios estaban pintados en tonos pastel desteñidos por el sol, adornados con bugambillas moradas vibrantes y conectados por senderos a la sombra de árboles de hoja ancha que no podía identificar. No había recuerdos de Casen allí. Ningún fantasma rondaba por estos pasillos. Era un borrón y cuenta nueva y estaba decidido a escribir una nueva historia sobre él. Lena era mi ancla, su presencia inquebrantable, un consuelo constante. Nos habían asignado el mismo dormitorio, una habitación pequeña y algo destartalada con una vista impresionante del puerto de la ciudad. Desde nuestra ventana, podíamos ver los portacontenedores deslizarse como leviatanes silenciosos, con sus luces centelleando contra el agua oscura. Lena, con su férrea lealtad y su humor pragmático, hizo que la transición fuera llevadera. Me arrastraba a los eventos de orientación, me obligaba a probar la comida callejera, notoriamente picante, de los carritos fuera del campus y estuvo a mi lado cuando el tamaño de la universidad me abrumaba. «Mira», dijo una noche señalando una cucaracha enorme que correteaba por el suelo. «Tu némesis. Puedes gritar y llamar a tu papá o lidiar con ello». Me dio una chancla con una sonrisa sombría. Lo tomé con el corazón latiéndome con fuerza, y tras un momento de aterradora vacilación, lo derribé con un golpe decisivo y satisfactorio. Fue una victoria pequeña y tonta, pero se sintió monumental. Podría sobrevivir allí. Me sumergí por completo en mis estudios. La biología marina, una pasión que había reprimido durante mucho tiempo para seguir la carrera de Ciencias e Ingeniería de Cassín, fue un reto absorbente y gratificante. Pasé horas en laboratorios oliendo a formaldehído y agua salada, observando plancton a través de microscopios y escribiendo artículos sobre ecosistemas de arrecifes de coral. El trabajo era difícil, pero era mío. No pertenecía a un futuro compartido. Me pertenecía solo a mí. También me uní a clubes, a un grupo de senderismo que exploraba las exuberantes y verdes colinas que rodeaban la ciudad, a una sociedad de fotografía donde aprendí a capturar el juego de luz en el agua, los rostros arrugados de los viejos pescadores, el vibrante caos del mercado, cosas que no tenían nada que ver con mi pasado. Conocí gente nueva, gente real, no solo satélites en la órbita de Cassín. Estaba Ben, un tranquilo estudiante de geología de un pueblo agrícola que conocía el nombre de cada roca. Estaba Chloe, una estudiante de literatura llena de vida que citaba poesía y me arrastraba a las noches de micrófono abierto. Y luego estaba Leo. Lo conocí en la sociedad de fotografía. Era un vecino, estudiante de tercer año de negocios, con una sonrisa fácil y ojos con arrugas en las comisuras.
No era frío ni distante. Era la calidez personificada, hablador divertido, siempre con un chiste que me hacía reír hasta reventar. No cargaba con el peso de una década de historia. Me conocía solo como a Lara, la chica del norte que era sorprendentemente mala con la cámara, pero estaba ansiosa por aprender. Leo me mostró la ciudad a través de los ojos de un lugareño. Me llevaba a teterías escondidas en callejones estrechos, a bulliciosos mercados nocturnos donde regateaba sin miedo por comida, a playas tranquilas donde nos sentábamos en la arena a ver aparecer las estrellas. Con él no tenía que andar con pies de plomo. No tenía que controlar mi humor para adaptarme al suyo. Podía ser tonta, callada o testaruda, y él simplemente sonreía y lo aceptaba. Fue una revelación. La infelicidad del verano empezó a desvanecerse, no de golpe, sino con una erosión silenciosa y constante. El dolor constante y leve del desamor fue reemplazado por una creciente autoestima. Me di cuenta de que vivir una vida centrada en una sola persona había sido increíblemente aburrido. Mi mundo había sido monocromático y apenas ahora estaba descubriendo un espectro completo de color. Al reflexionar sobre el pasado, incluso empecé a comprender el punto de vista de Casen de entonces, no como una justificación de su crueldad, sino como un simple hecho. El mundo era vasto. La vida, larga. ¿Por qué apegarse a una sola persona tan pronto? La diferencia era que él había elegido explorar pisoteando mi corazón, mientras que yo aprendía a explorar construyendo el mío. Me alegré de haber elegido una universidad sin inviernos rigurosos. Aunque la humedad bochornosa del regreso de la primavera era agobiante y los ocasionales días de tifón significaban refugiarme en la residencia con Lina. Al escuchar el aullido del viento, la vista de las flores floreciendo durante todo el año me hizo olvidar rápidamente cómo era un paisaje cubierto de escarcha. No extrañaba el frío. No extrañaba el pasado. El día de Año Nuevo una compañera de instituto, Sara, vino de viaje a Etelgard. Lina y yo la llevamos a comer yumcha en un restaurante ruidoso y popular del centro. Mientras bebíamos té de crisantemo y picoteábamos platos de dumplings al vapor, Sara mencionó a Casen sin querer. Bueno, Mark me dijo que Casen y Sloan rompieron hace mucho tiempo, mientras buscaba un jargo. Al parecer, ha estado descontrolado. Saliendo con chicas en casi todas las universidades de College Avenue en Frostfall, múltiples aventuras, una tras otra. Ya no es el estudiante frío y distante que solía ser. Ahora es como un playboy frívolo que vaga por la vida sin preocupaciones. Se ha convertido en una persona completamente diferente. Me miró con un destello de lástima en los ojos. Si lo vieras ahora, probablemente ni lo reconocerías. Me quedé en silencio mojando un siu mai en aceite de chile. Lina le dio una patada a Sara por debajo de la mesa y ella, con astucia y torpeza, cambió de tema y habló de la deliciosa comida. Más tarde esa noche celebramos la Nochevieja en el puerto, rodeados de una multitud enorme y entusiasta. Al comenzar la cuenta regresiva para la medianoche, con el cielo estallando en un espectacular espectáculo de fuegos artificiales, Lina se volvió hacia mí, con el rostro iluminado por los destellos de color. «Pide un deseo, Yalara», gritó por encima del estruendo. Cerré los ojos. El ruido de la multitud, el olor a pólvora y agua salada, el calor de la noche. Todo estaba tan presente, tan inmediato. Busqué en mi mente un deseo. Y me di cuenta con una sacudida que fue más paz que conmoción, de que no tenía nada que desear. Nada relacionado con él. Mi deseo era para mí, para el éxito en mis estudios, para la felicidad de mis padres, para que esta sensación de plena independencia continuara. Después de pedirlo me di cuenta de que era el primer deseo que había pedido que no tenía nada que ver con Casin. En mi corta vida hasta ahora, durante 6 años, cada vela de cumpleaños apagada, cada pestaña perdida, cada primera estrella habían estado dedicadas a él. Me alegré muchísimo al saber que por fin lo había dejado ir. Esas vacaciones de invierno extrañé muchísimo a mis padres. En cuanto terminaron los exámenes, hice las maletas con alegría y corrí a casa en Crestwood sin dudarlo. Era una persona diferente al regresar a ese paisaje familiar. Me sentía más fuerte, más sólida. Lo que no esperaba al salir de la puerta de llegada era ver a Casin con mis padres. Después de medio año separados, ambos habíamos cambiado, pero el cambio en él era más pronunciado. Estaba más delgado, su rostro más definido.
Se tiñó el pelo un tono más claro y lo peinaba de otra manera. Pero seguía siendo increíblemente guapo. Nunca se me ha dado bien juzgar a la gente, pero siempre he tenido buen gusto. Si no, ¿cómo habría seguido ciegamente sus pasos todos estos años? Me quedé paralizada solo un instante y luego me acerqué a ellos con una sonrisa practicada, saludando a mis padres con abrazos antes de volverme hacia él. Cassin, dije con voz neutra y agradable. Tú también viniste. Cassin se quedó paralizado con las manos aún en el aire, donde había estado buscando mi equipaje. Me miró con incredulidad. Durante toda nuestra infancia, nuestras familias me habían animado a llamarlo Ji, el término chino para hermano mayor. Me negué obstinadamente insistiendo en usar su nombre. Pero ahora, con un estado de ánimo diferente, el discurso más formal y distante surgió con naturalidad. Cassin, sin embargo, pareció tener dificultades para aceptarlo. Tras una pausa larga e incómoda, con la mano ligeramente temblorosa, finalmente tomó mi equipaje. Déjame, murmuró. Mi mamá se inclinó y me susurró al oído mientras caminábamos hacia el coche. Nos encontramos con Cassin en la puerta cuando veníamos a recogerte. Insistió en venir. Le sonreí, asegurándole que estaba bien. En el coche era un torrente de charla. Estaba deseando compartir todas las cosas interesantes que me habían pasado en la escuela. Les conté sobre mi fascinante profesor de biología marina, sobre la excursión en la que nos sorprendió un chaparrón repentino, sobre los divertidísimos contratiempos en el cuarto oscuro. Mis historias hicieron reír a mis padres sin parar. Nadie le prestó mucha atención a Cassin, que iba en el asiento del copiloto. Pero lo vi sonreír con la comisura de los labios por el retrovisor todo el tiempo, con una extraña mirada melancólica. Parecía que quería pasar por casa ese día, rondando en la puerta después de que descargáramos mis maletas. Pero los tres declinamos cortés y firmemente. Tenemos que ponernos al día con la familia, dijo mi padre con tono tajante. Durante las vacaciones de invierno estuve ocupado. Estaba practicando salir temprano y llegar tarde a casa. Me reencontré con algunos amigos del instituto que no eran del círculo de Cassin. Me enteré por ahí de que había venido a buscarme varias veces, pero siempre me había perdido. Me sorprendí un poco. Pensé que no quedaba nada de qué hablar. Ese año mi abuela y mi tía vinieron a casa para el Año Nuevo lunar. En Nochevieja la casa estaba especialmente animada, llena del aroma de los dumplings y el sonido de las risas. Después de cenar, los mayores se reunieron en el sofá para ver la gala del festival de primavera, mientras los más pequeños, incluyéndome a mí, aprendíamos a jugar al mahjong en la mesa del comedor. El tintineo de las fichas era un sonido alegre. De repente sonó el timbre. Era la familia Cassin, sus padres cargando grandes bolsas de bocadillos y regalos. Hay demasiado silencio en nuestra casa, dijo la madre de Cassin con una sonrisa juguetona al entrar. Espero que no te importe que nos colemos en tu noche de juegos. En años anteriores nuestras familias siempre habían pasado la Nochevieja juntas. Pero este año, debido a la situación entre Cassin y yo, mi madre declinó amablemente su invitación a cenar. Aún así, una vez que llegan invitados no puedes echarlos. Cassin, como era de esperar, se sentó a mi lado viéndome jugar mahjong. Mis primos, sin saber nada de la historia, no paraban de molestarnos. Mira, Cassin sigue dándole consejos a Alara. Hay cosas que nunca cambian. Simplemente sonreí y le expliqué todo uno por uno. No solo está mirando. Solo somos viejos amigos. Las palabras fueron ligeras, pero su firmeza era inconfundible. La expresión de Cassin se ensombreció notablemente. A medianoche, cuando todos salimos al aire gélido para encender los fuegos artificiales, me llevó aparte en el jardín, lejos de la multitud que reía. Alara, sí, empezó con voz baja e intensa. Pero justo entonces sonó mi teléfono en el bolsillo. Un poco nerviosa, me aparté de él y me hice a un lado para contestar. ¿Quién es Leo? Su voz alegre llenó mis oídos, un marcado contraste con la tensa escena que tenía ante mí. Hola. Solo quería llamarte y contarte la medianoche. No es lo mismo sin los fuegos artificiales del puerto, pero puedo fingir. Me reí, un sonido genuino y natural. Feliz Año Nuevo, Leo. Charlamos unos minutos.
Sobre su cena familiar, sobre los chistes malos en su especial de televisión local. Era plenamente consciente de que Cassin estaba a pocos metros de mí observándome, su rostro como una nube de tormenta a la luz esporádica de las bengalas. Antes de despedirnos, Leo rió entre dientes. Para ser sincero, solo quería ser el primero en desearte un feliz año nuevo después de la medianoche. Feliz año nuevo, Alara. Feliz año nuevo, respondí con voz suave. Colgué y me di la vuelta. Cassin estaba justo detrás de mí, con la cara helada. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. ¿Tu novio?, preguntó con voz ronca. Respondí con sinceridad tras pensarlo un momento. Leo y yo aún no le habíamos puesto una etiqueta. Todavía no. Cassin guardó silencio un buen rato. Pensando que no tenía nada más que decir, estaba a punto de volver adentro al calor y al ruido. Pero de repente volvió a hablar con la voz tensa. Los chicos de fuera quizá no sean de fiar. Es mejor encontrar a alguien de aquí, alguien a quien realmente conozcas. Asentí con una pequeña sonrisa tensa. Es cierto. Nunca se sabe realmente qué hay en el corazón de alguien. Seguiré observando. Lo miré fijamente a los ojos. Gracias por recordármelo, Cassin. Tú también deberías tranquilizarte pronto. Cassin parecía como si algo le hubiera perforado por dentro, como si se le hubiera escapado el aire. No dijo nada más, giró sobre sus talones y salió directamente del patio hacia la calle oscura. No le di mucha importancia. Sus cambios de humor no eran nada nuevo. Solía verlo de color de rosa, pensando que cada silencio melancólico era profundo, cada arrebato de ira, pasión. Pero ahora, bueno, ya no. Era solo un chico de mi pasado, y sus tormentas ya no tenían el poder de aguarme la fiesta. El resto de las vacaciones de invierno transcurrieron entre visitas familiares y viajes por carretera. Rara vez estaba en casa y nunca volví a encontrarme con Cassin. El descanso fue breve y pronto estaba en un avión de regreso a Etelgard, con el corazón ligero de anticipación. Estaba volviendo a mi vida. Pero al día siguiente, después de instalarme de nuevo en mi dormitorio, mientras Lina y yo salíamos de la universidad para desayunar, lo vi. Estaba de pie bajo la copa de un baniano, cuyas raíces aéreas formaban una cortina enmarañada a su alrededor. Parecía agotado, con ojeras y la ropa arrugada, como si hubiera estado viajando toda la noche. Tanto que un extraño podría haber pensado que algo terrible había sucedido. Lina gimió a mi lado. Tienes que estar bromeando. Cassin, dije con voz serena. ¿Qué haces aquí? Dio un paso al frente con la mirada ávida en mi rostro. Quería ver cómo era tu universidad, dijo con voz áspera, y ver si te va bien en Etelgard. Le ofrecí una sonrisa amable y breve. Me va de maravilla. La comida aquí también es increíble. Si tienes tiempo, deberías consultar algunas guías gastronómicas locales y probarlas. Parecía un poco incómodo, cambiando de postura. No respondió a mi sugerencia. En cambio, preguntó bajando la voz, Alara, ¿no puedes venir a comer conmigo? Solo una vez. Antes de que pudiera formular una negativa, una voz familiar y alegre atravesó el aire húmedo. Lo siento, guapo, pero ya he invitado a Alara a salir. Leo salió de detrás de un grupo de estudiantes, su sonrisa relajada no llegaba a sus ojos mientras miraba a Cassin. Se movió para pararse ligeramente frente a mí, un gesto protector y posesivo. Tendrás que tomar un número y esperar tu turno. Sus miradas se cruzaron, la de Leo cálida pero cautelosa, la de Cassin oscura y tempestuosa. Chispas de pura tensión masculina surgieron entre ellos. ¿Volviste temprano a la escuela solo por él? El tono de Cassin transmitía una emoción extraña e indescifrable. En parte acusación, en parte incredulidad, en parte un dolor profundo que me sorprendió. No sabía qué estaba pensando y, lo más importante, me daba igual. No le debía ninguna explicación por mi vida. Lo siento, Cassin, vamos a comer fuera. Nos vemos. Le di un codazo a Leo, que seguía mirándome fijamente. Vamos, ¿no dijiste que tenemos que viajar lejos para llegar a ese restaurante de granja donde venden pollo de corral? Vamos ya. Mientras apartaba a un Leo un poco rígido, le lanzó a Cassin una última mirada desafiante por encima del hombro.
En el cruce de peatones, esperando a que cambiara el semáforo, miré hacia atrás. Cassin seguía de pie bajo la sombra del baniano, observándonos partir. Parecía increíblemente, profundamente solo. Una estatua de arrepentimiento en la bulliciosa mañana. Una vez escuché un dicho: después de una ruptura, las mujeres pueden tardar un mes en hacer el duelo, pero los hombres suelen tardar mucho más en darse cuenta de lo que han perdido. Entonces llega la reacción emocional. Al parecer, la reacción de Cassin había llegado demasiado tarde y fue un desastre. Tras meses de tonterías bajo la helada y unas tranquilas vacaciones de invierno que claramente le habían dado demasiado tiempo para pensar, de repente empezó a aparecer a mi alrededor con una frecuencia que rozaba la obsesión. No tenía ni idea de qué excusa usaba para tomarse un tiempo libre en su universidad, pero seguía apareciendo en Etelgard. Empezó a enviarme regalos. Cosas extravagantes e innecesarias. Docenas de rosas rojas entregadas en la recepción de mi dormitorio. Un bolso de diseñador que costó más que la matrícula de mi semestre. Una delicada pulsera de diamantes. Los rechacé todos y les pedí a los repartidores que los devolvieran al remitente. A veces se sentaba en el banco de abajo de mi dormitorio durante horas, mirando hacia mi ventana. Por mucho que Lina o yo intentáramos convencerlo de que se fuera, él solo negaba con la cabeza, con una mirada perdida y obstinada. Si me pillaba caminando hacia clase o la cafetería, se ponía a mi lado hablando a 1000 por hora de tonterías. Su presencia era una nube oscura sobre mi día. Leo, frustrado, solía suspirar dramáticamente delante de mí. ¿Tu exmarido se va a acostumbrar a esto? ¿Debería empezar a cobrarle por mi angustia emocional? Sus bromas eran ligeras, pero podía ver la preocupación en sus ojos. La gota que colmó el vaso fue cuando la madre de Cassin me contactó. Me llamó con la voz llena de lágrimas y ansiedad. Alara, la universidad ha empezado a contactar a los padres. Cassin ha faltado a demasiadas clases. Si esto continúa, podría tener que repetir un año o peor aún, ser expulsado. Me suplicó con palabras cargadas de desesperación maternal. Por favor, tienes que hacerle entrar en razón. Eres el único al que escuchará. Estaba más que molesto. Estaba furioso. ¿Qué quería de mí? Una vez estuvo tan decidido a explorar el mundo más allá de mi sombra. Ahora había vuelto exhibiendo un patético espectáculo de profundo amor, arruinando su propio futuro en el proceso. Se sentía menos amor y más como una forma retorcida de propiedad. Así que decidí confrontarlo directamente. Acepté encontrarme con él junto al río que serpenteaba por la ciudad, un lugar público donde me sentía seguro. El aire estaba impregnado del olor a agua y comida frita de los puestos cercanos. Cuando Cassin comprendió por qué había venido, no para una reconciliación, sino para una intervención, sus emociones se descontrolaron. ¿Él era, por qué Leo puede perseguirte y yo no?, preguntó, alzando la voz. Ni siquiera te conoce desde hace tanto tiempo. Nos conocemos desde hace años. Nadie en este mundo excepto tus padres te conoce mejor que yo. Nadie es más adecuado para ti que yo. Solté una carcajada, exasperada y cansada. Cassin, ¿de verdad has olvidado lo que una vez hiciste? Pregúntate honestamente, ¿alguna vez trataste mis sentimientos con sinceridad? Simplemente disfrutabas de la superioridad de tenerme detrás de ti. Pensabas que por mucho que me trataras, nunca me iría. Jugaste con mi corazón como si no significara nada. Mis palabras tocaron la fibra sensible. Estaba visiblemente conmocionado, su bravuconería se desmoronaba. Sí hice algunas cosas mal en aquel entonces, admitió pasándose una mano por el pelo despeinado. Era joven. El mundo estaba lleno de tentaciones. No quería que me atara una sola persona. Te debo una disculpa como es debido. Su voz se suavizó y de repente parecía el chico que había conocido hacía toda una vida. Alara, lo siento. Dio un paso más cerca con la mirada suplicante. Aunque ahora sea un extraño, ¿no tengo derecho a perseguirte de nuevo? Se le quebró la voz. Después de separarnos me di cuenta de que no estaba acostumbrada a la vida sin ti. No puedo imaginar mi futuro. ¿Con quién más lo compartiría todo? El viento del río soplaba fuerte, azotando mi cabello alrededor de mi cara. Sus palabras, antes materia de mis sueños,
ahora parecían un guión mal escrito. Guardé silencio un buen rato, dejando que los sonidos de la ciudad llenaran el espacio entre nosotros, antes de finalmente hablar. Para ser sincera, después de dejarte, descubrí que el amor mutuo no requiere andar con pies de plomo, dije, con mi voz clara y firme sobre el murmullo del agua. Por fin pude ser yo mismo. No tuve que adaptar mis emociones al estado de ánimo de nadie. Y entonces me di cuenta. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Quizás ese supuesto amor de entonces era solo mi propia locura juvenil. Cassin se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. La esperanza en sus ojos se extinguió, reemplazada por un horror creciente. Tras una larga y dolorosa pausa, finalmente habló con voz baja y llena de un agravio infantil. Pero hicimos promesas, ¿recuerdas? Ir a la universidad juntos, estudiar juntos en el extranjero, viajar juntos por el mundo. ¿De verdad vas a romper todas esas promesas? Sonreí con dulzura a una sonrisa de lástima y firmeza. Tú rompiste esas promesas primero, Cassin. Y ya encontré a alguien con quien quiero compartir esos sueños. Cassin parecía devastado con los ojos enrojecidos. Para, Alera. Por favor. Basta. Al ver el dolor intenso y desgarrador en su rostro, un rostro que una vez amé con tanta desesperación, finalmente no pude evitar decir la última verdad, la que sabía que me dolería más. Tal vez no es que me ames de verdad. No puedes aceptar perderme. No puedes aceptar que la persona que dabas por sentada finalmente se haya marchado. Di un pequeño paso atrás. Quizás sea hora de que tú también sigas adelante. No esperé su respuesta. Leo había estado esperando al otro lado de la calle, tal como lo habíamos planeado. Me giré y corrí hacia él. Inmediatamente me tomó la mano, su agarre cálido y firme. ¿Por fin dejaste a tu exmarido?, preguntó con tono ligero, pero sus ojos buscando la angustia en los míos. ¿Le dijiste que de ahora en adelante todas las cucarachas de tu vida son mías? No puede aplastar ni una. Me reí, un sonido un poco tembloroso pero real, la tensión de la confrontación finalmente se rompió. Me reí tanto que casi lloré, apoyándome en su costado. Me volví para echar un último vistazo a Cassin, que seguía paralizado junto a la orilla, una figura solitaria contra el tapiz cambiante de la ciudad. La gente fluía por las calles, algunos despidiéndose, otros simplemente pasando. Y finalmente Cassin y yo nos desvanecimos el uno del otro como una tormenta que termina silenciosamente, dejando solo el pavimento húmedo y el aroma a limpio del aire. No volví a mirar atrás. Algunas historias tienen un final, por muy hermosas que hayan sido. Y la mía apenas comenzaba. El enfrentamiento junto al río fue una línea trazada en la arena, una que la marea de la obsesión de Cassin no pudo cruzar. En los días siguientes, reinó un profundo silencio. El regalo cesó. La figura inquietante en el banco de abajo desapareció. Mi teléfono, por primera vez en meses, estaba libre de números desconocidos y de los mensajes ansiosos y suplicantes de su madre. El alivio fue tan físico que sentí como si me hubieran quitado un peso del pecho, permitiéndome respirar profundamente por primera vez desde el verano. Leo, percibiendo el cambio, no me presionó para que me diera más detalles. Simplemente me apretó la mano un poco más fuerte, me hizo reír un poco más y continuó mostrándome el mundo vibrante y sencillo en el que vivía. Nuestra relación, antes indefinida, se fue consolidando poco a poco hasta convertirse en algo sólido y real. Era mi novio. La palabra se sentía nueva y maravillosa en mis labios, libre del peso desesperante y doloroso que Cassin había cargado durante tanto tiempo. La primavera en Etelgard era una celebración de la vida. La humedad regresó con fuerza. Pero también lo hicieron las explosiones de color. Árboles extravagantes con flores de un naranja intenso, el rosa increíblemente brillante de los cerezos en flor que bordeaban los senderos del campus. Me lancé a la recta final del semestre con un enfoque totalmente personal. Mis proyectos de biología marina me absorbieron. Pasé largas horas en el laboratorio, mi mundo reducido a la intrincada danza de las artemias bajo el microscopio y al minucioso análisis de muestras de agua. Esta pasión era mi santuario, un mundo que Cassin jamás había tocado y jamás podría contaminar. Lina y yo nos adaptamos a un ritmo cómodo con Leo y sus amigos.
Nuestros fines de semana estaban llenos de viajes a islas remotas, donde hacíamos snorkel en aguas turquesas, rozando con los dedos el fresco y áspero coral. Exploramos templos antiguos enclavados en las colinas, con el aire impregnado de olor a incienso y el silencioso murmullo de las oraciones. Por las noches nos apiñábamos alrededor de destartaladas mesas de plástico en los mercados nocturnos, con la boca ardiendo de chile y el estómago revuelto de la risa. Aquello era la felicidad. No fue la euforia vertiginosa y precaria de mi fascinación por Cassin. Fue un resplandor constante y cálido, un sol constante y confiable. Solo volví a oír hablar de Cassin indirectamente una vez más. Mi mamá, durante una de nuestras videollamadas semanales, mencionó que se había encontrado con su madre en el supermercado. Parecía cansada, dijo mi mamá, con voz cautelosa y neutral. Dijo que Cassin había vuelto a la escuela en Frostfall. Está concentrado en sus estudios otra vez. Hizo una pausa y luego añadió, preguntó por ti. Le dije que te iba muy bien. Lo soy, dije, y la verdad se reflejó en mi sonrisa. Esa fue la última vez que mencionamos su nombre. El capítulo estaba cerrado, el libro archivado. El semestre terminó en un torbellino de exámenes y despedidas. Leo, que llevaba un año de ventaja, se graduaba. Había un toque agridulce en esas últimas semanas, pero era la tristeza pura y anticipada de una progresión natural, no el terror desgarrador de una despedida forzada. Hicimos planes. Él tenía un trabajo asegurado en Etelgard y yo tenía 2 años más de estudio. El futuro era un mapa compartido, no un vacío solitario y aterrador. El verano se extendía ante mí, largo y dorado. Decidí quedarme en Etelgard, tras haber conseguido un puesto de asistente de investigación con una de mis profesoras, una mujer brusca pero brillante que estudiaba el impacto del calentamiento de las aguas en los criaderos de ostras locales. Alquilé con Lina un pequeño apartamento soleado, con un balcón que daba a un patio verde y enmarañado. Fue mi primer hogar de verdad lejos de casa, cada mueble lo elegimos nosotros, cada póster en la pared reflejaba nuestros gustos. Una tarde particularmente calurosa, estaba a gatas en ese balcón, trasplantando un jazmín rebelde que se negaba a crecer. Tenía las manos cubiertas de tierra y el sudor me corría por la sien. Lina estaba dentro maldiciendo un mueble que intentábamos armar. Mi teléfono sobre la mesita de hierro forjado vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Un miedo frío y familiar, un fantasma, me hormigueó en la nuca. Me limpié las manos en los pantalones cortos y lo recogí. El mensaje era solo una foto. Sin palabras. Era la foto de un bollo de huevas de cangrejo, sentado sobre una manta de picnic a cuadros rojos y blancos, la que su familia había tenido durante años. Al fondo, desenfocado, estaba el lago del Parque Crestwood, donde habíamos pasado incontables días de verano de niños. La luz era la suave y dorada luz del atardecer. Contemplé la imagen. No era una declaración de amor ni una súplica. Era un recuerdo. Un recuerdo específico y curado de una época en la que nuestros mundos estaban inextricablemente unidos. Fue su última y desesperada táctica, no prometer un futuro, sino convertir el pasado en un arma. Hace un año esa imagen me habría destrozado. Habría desbaratado todo mi progreso, arrastrándome de nuevo al laberinto de lo perdido. Habría diseccionado cada píxel, buscando un significado oculto, un mensaje secreto de arrepentimiento. Pero ya no era aquella chica. Sentí que una calma silenciosa me invadía. El fantasma del pasado había llamado a la puerta, pero no encontró a nadie en casa. No sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Solo sentí un reconocimiento distante y clínico, como al mirar la foto de un desconocido. Borré el mensaje. Entonces bloqueé el número con movimientos lentos y pausados, como un ritual de destierro. Me levanté y volví al apartamento. Lena estaba forcejeando con un estante de madera, con la cara enrojecida. ¡Qué tontería!, refunfuñó. Juro que las instrucciones están en jeroglíficos. Sonreí con naturalidad. Déjame ayudarte. Me arrodillé a su lado. La sensación de la suavidad sin terminar bajo mis dedos era como una sensación de arraigo. Esta era mi realidad. Este presente caótico, frustrante y maravilloso. El pasado no tenía poder aquí.
Más tarde esa noche, mientras Leo y yo caminábamos por el malecón del puerto, la brisa marina era un bálsamo fresco contra el calor del día. Le conté sobre el texto. No lo presenté como un trauma, sino como una anécdota curiosa, un último eco fugaz de una vida que había dejado atrás. Me escuchó en silencio, su mano, una presencia cálida y firme en la mía. Cuando terminé, no dijo ni pío ni se puso celoso. Simplemente me apretó la mano y dijo: «Sabes, para ser tan inteligente se le da fatal soltar». Me reí, y el viento se llevó el sonido. Creo que por fin se está dando cuenta de que algunas puertas, una vez cerradas, quedan bloqueadas para siempre. Caminamos un rato en un cómodo silencio, observando las luces de los barcos reflejadas en las oscuras y cambiantes aguas. «Eres increíble, ¿lo sabes?», dijo Leo en voz baja, deteniéndose para mirarme. «La forma en que te has forjado esta vida aquí es formidable, formidable». Era una palabra que nadie había usado antes para describirme. Había sido dulce con Lara, la sombra de Cassin, la belleza de la clase, pero formidable, en forma, se sentía como una armadura. Apoyé la cabeza en su hombro. Tenía buenas razones para construirlo, respondí, y buena compañía para compartirlo. El fantasma había sido sepultado, no con un exorcismo dramático, sino con el simple e inquebrantable acto de vivir una vida demasiado plena para albergar espectros. El sol en Etelgard era imperturbable y bajo su luz brillante y honesta, las sombras del pasado no tenían dónde esconderse. 3 años después me encontraba en la cubierta de un buque de investigación, con la espuma salada azotándome las mejillas, y la vasta extensión índigo del océano austral extendiéndose hasta el horizonte. El aire era frío y limpio, un contraste impactante con el calor húmedo de Etelgard. Ya no era estudiante de grado, sino investigador de posgrado en una expedición de 6 meses, recopilando datos sobre las corrientes termoalinas de aguas profundas. Mis manos, antes suaves e inseguras, ahora estaban callosas y eran capaces de manejar con destreza los tornos y sensores que bajaban nuestro equipo al abismo. Mi vida era una constelación que yo mismo había creado, cada punto de luz, una elección, una pasión, una persona que había elegido mantener cerca. La estrella central y más brillante era mi trabajo. El camino que había encontrado en la desesperación se había convertido en mi verdadero norte. Los misterios de las profundidades oceánicas me consumieron como nadie lo había hecho jamás. Fue un amor exigente y a menudo solitario, pero fiel e infinitamente fascinante. Otra luz constante era Lena, aunque nuestras órbitas habían cambiado. Ella estudiaba derecho al otro lado del país, pero nuestra amistad era un vínculo sólido. Nuestras llamadas semanales eran un hervidero de recuerdos compartidos y apoyo incondicional. Y luego estaba Leo. Nuestra relación había resistido la transición de la universidad al mundo real. Él prosperaba en su trabajo en el dinámico sector logístico portuario de Etelgard, y habíamos superado la distancia gracias a una profunda confianza y un buen humor compartido. Él era mi puerto de origen, el lugar al que regresaba después de largos viajes, su abrazo era el ancla más segura que conocía. Hablamos de un futuro, quizás una casita junto al mar, llena de la misma compañía que teníamos ahora. Mis padres, antes tan preocupados por la huida de su hija a una ciudad extraña y plagada de cucarachas, eran ahora mis mayores defensores. Enmarcaron el artículo sobre mi equipo de investigación que se había publicado en una revista importante, presumiendo ante sus amigos de su hija oceanógrafa. Nunca volví a saber de Cassin. Se había convertido en una nota al pie, un nombre de un volumen anterior de mi vida. A veces me preguntaba qué habría sido de él, como uno se preguntaría por un compañero de la infancia. Esperaba que hubiera encontrado su propio camino, que hubiera dejado de buscarse en el reflejo de la devoción ajena. Le deseé lo mejor desde una distancia tan inmensa que ya no se podía medir en kilómetros, sino en la totalidad de la vida que había construido sin él. Esa noche en particular, el mar estaba en calma, una lámina de cristal negro bajo un cielo salpicado de más estrellas de las que jamás había visto. La Vía Láctea era un río brillante y nublado en lo alto, cuya luz no se veía atenuada por ninguna interferencia terrenal. Yo estaba de guardia, la única alma encubierta, con el suave zumbido del motor del barco como compañero constante. Me apoyé en la barandilla, con el aliento vaho en el aire gélido. Pensé en la chica de 18 años que sollozaba en el suelo del baño, convencida de que su mundo se había acabado. Pensé en el peso aplastante de la humillación, en la sensación de ser el chiste de un chiste que nunca quiso contar.
Esa chica se sentía como una persona aparte, un personaje de una historia triste que había leído una vez. Había estado tan segura de que Cassin era todo su universo. Pero se equivocaba. Era solo una estrella, y además, una estrella que se apagaba. En su desesperada concentración en esa única luz, no había logrado ver las infinitas y brillantes posibilidades del cosmos que la rodeaba. No solo lo había superado. Lo había superado. Había construido un mundo tan vasto e interesante que su recuerdo ya no podía ocupar un lugar significativo. El amor que sentía por él no era un romance grandioso y trágico. Era una lección de juventud sobre la arquitectura del respeto propio. Una estrella fugaz cruzó la negrura aterciopelada, un rayo de luz breve y brillante. No pedí ningún deseo. No lo necesitaba. Tenía todo lo que quería aquí. El vasto e insondable océano bajo mis pies, el cielo infinito sobre mí y la tranquila e inquebrantable certeza de quién era. Era una Lara Vance. Bióloga marina. Amiga. Hija. Compañero. Fui el arquitecto de mi propia alegría, el capitán de mi propio barco. Y mi viaje apenas comenzaba. Me aparté de la barandilla, listo para comprobar las lecturas de los instrumentos, con las botas firmemente apoyadas en la cubierta. El pasado era una costa lejana, y yo navegaba con paso firme hacia lo desconocido, amplio y acogedor. El fin.